¿Qué tal? Estamos con Andrea Ortiz de Ceballos. Ella ha escrito Madre de Dios, un libro que yo de verdad recomiendo, que a mí me gustó mucho, no solamente por lo que cuenta, por el tema importante, porque te mantiene en tensión, porque es un eco-thriller. Es algo novedoso, pero bueno, vamos a hablar con ella para que ella misma nos cuente acerca de su libro, de sus protagonistas y de todo este proceso. Muchísimas gracias, Andrea, por darme la entrevista, por este libro también, de verdad, Gracias, muchas gracias. Romina, gracias a ti. Cuéntame un poco el proceso, porque es un libro muy actual, es un libro que ha tenido que tener investigación de algo que de verdad cada vez se está convirtiendo en un problema mayor, ¿no? Sí, bueno, yo comencé investigando en el 2018 porque un ambientalista en Puerto Maldonado estaba desesperado y justamente lo que decía es lo que está pasando en Madre de Dios con la minería ilegal es demasiado grande y no está teniendo la cobertura que requiere por las autoridades y en general el periodismo en Lima para que se pueda hacer algo. Hoy en día la minería ilegal ya se sabe que no está solamente en Madre de Dios, sino que está por todo el país. Pero comenzó de esa manera, yo en esa época vivía en Centroamérica, pero viajaba mucho a la Amazonía por mi trabajo, yo viajaba más bien a Loreto y estaba y había comenzado a escribir un libro que tenía que ver sobre el duelo de una mujer que perdía a su esposo de manera violenta de un día para otro. Entonces fue en ese momento que esta llamada de este ambientalista me hizo saber que ellos estaban trabajando en un documental sobre la minería ilegal en Madre de Dios y que de esa manera iba a ser la muerte violenta del protagonista, bueno, o del esposo de la protagonista de mi historia. El tema justo que tú mencionas, el duelo, es muy real, o sea, muy tangible. Es más, creo que cualquiera que leyera el libro, hasta a mí me interpeló, me hizo preguntarme o sentir al dolor de la protagonista. Esto te fue, o sea, sencillo de hacer. ¿Cómo haces para hacerlo sentir, no? Creo que cuando una persona se va, un ser querido se va, lo que sucede es que su voz permanece y ese diálogo interior que se mantiene con esa persona tan querida, tan cercana, con que ya no esté físicamente, continúa ahí su mirada, el tipo de frase que hubiera dicho, la reacción que hubiese tenido frente a cualquier situación, es algo bueno, yo sí he vivido en duelos personales, pero que también he hablado con muchas personas que vivieron duelos que en este caso Abruptos, ¿no? son, en este caso de la novela es un duelo abrupto y entonces pude hablar con personas que habían pasado por situaciones de duelo y las preguntas que quedan Y la sensación. y la sensación, porque de alguna manera la muerte es lo más cierto que tenemos en la vida, pero a la misma vez es el misterio más profundo. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos qué pasa mientras morimos y después de la muerte. Entonces siempre hay muchas preguntas alrededor de la muerte. Claro, y eso es algo muy, muy bonito, que yo sí sentí bastante. Y siento que de alguna manera tu libro está medio como que en dos. Un poco la protagonista pasando por ese duelo y luego el hecho de decir, oye, tengo que seguir y que empieza ya el suspenso, ¿no? De va a vivir, por así decirlo, o no, ¿no? Una cosa así. ¿Te fue sencillo poder llegar a meterte en la piel de alguien perseguido o de alguien que puede vivir una situación así? Yo creo que lo que yo hice dentro de mi proceso de escritura fue como si estuviese yo siguiendo al personaje. Cuando entiendes la lógica del personaje, en este caso es Marcela, una documentalista que de alguna manera investiga, habla con personas, se mete en los dolores más íntimos de los pueblos, construye documentales, construye narrativas. El hecho de entender qué haría ella en este momento me hizo seguirla de una manera más o menos natural. No estructuré la historia, digamos, de manera previa, sino que sobre todo estructuré al personaje y sobre el personaje de ella fui avanzando un poco a tientas
Y otro momento fundamental fue el viaje a Sonene. En el libro se narra un viaje y ese viaje sí lo hice yo personalmente. Ya venía escribiendo al respecto de la Amazonía, yo trabajo en la Amazonía pero en otra zona, entonces sí tenía mucha experiencia en travesías fluviales. Claro. Pero entendía que para escribir sobre esta travesía fluvial tenía que ir a ese río, a esa zona y visitar ese pueblo específicamente, ¿no? Y hay una especie de poema, por así decirlo, Las Dragas, ¿no? Que de verdad te hace sentir como esta depredación sigue avanzando y en tu libro tú dejas un poco abierta la idea de ¿va a haber solución? O sea, ¿crees cómo hacer, no? Porque vemos que la minería sigue avanzando, que los pueblos cada vez se van reduciendo, que la contaminación se hace cada vez más grande. Incluso la gente de Sonene, ¿no? Que en un momento, ay, no sé, no quiero spoiler, no voy a decir. Pero sí, de hecho, es pensar, se va a acabar mi pueblo, mi gente, ¿no? En un momento no vamos a tener que comer. O sea, por ese lado también es un llamado de atención, ¿no? Sí, bueno, la gente en la Amazonía está muy preocupada por el agua, sin duda. Algunos lamentablemente participan de la minería ilegal porque hay muchísima pobreza y es y abandono, ¿no? Sí, termina siendo una tentación, pero a la misma vez hay muchos activistas que están tratando de revertirlo y frente a la pregunta de qué se puede hacer, yo creo que lo único que se puede hacer es lo mismo que se hizo con el narcotráfico, que lamentablemente sigue vigente, pero en algún momento vimos el caso de Colombia, que los clanes o los cárteles más bien habían tomado zonas del país y solo con un esfuerzo conjunto, colectivo, entre el Estado, la comunidad internacional y diferentes actores de la sociedad civil, se pudo hacer algo. Hoy en día la minería ilegal dice ser una fuente de empleo y eso fue lo mismo que pasó en Medellín. Había la sensación de que el narcotráfico estaba generando empleo, que traía prosperidad. Pablo Escobar construía canchas de fútbol y de alguna manera tenía un rol casi municipal al principio, pero luego la propia población se fue dando cuenta de lo atroz que era la violencia que toda esta supuesta prosperidad generaba. Entonces estamos en un momento en la minería ilegal donde recién nos estamos dando cuenta de la criminalidad tan profunda que hay detrás y como sociedad pues vemos a políticos y a gente apoyando porque dice bueno, esta economía tampoco es que se pueda desbaratar tan de un día para otro porque hay mucha gente involucrada, claro. Hay mucha gente que tiene empleo ahí, pero en el mediano plazo es algo similar al narcotráfico, ¿no? Sí, definitivamente es algo difícil de batallar y hay que, como dices tú, ponernos todos. A mí me gustó una parte, es más, me sonrojó incluso una parte en la que uno de los protagonistas dice como que una comunidad nativa, ¿no? Como una más. Y Marcela era como que no es una más, ¿no? O sea, son personas y personas de diferentes, no sé cómo llamarlas, diferentes etnias, con diferentes costumbres. Y qué bonito eso de pensar, oye, no está lejos, es como que hacia decenas de kilómetros está Madre de Dios y ahí hay un problema que a mí no me afecta. Y eso, ¿no? O sea, hasta avergonzarte de, ¿qué estás haciendo tú? Oye, ¿conoces? No es una comunidad más, ¿no? Que es algo muy bonito también de tu libro. ¿Cómo conseguir también eso, no? Bueno, el que el personaje fuera activista me dio la posibilidad de entrar en la mente de un activista. En alguna entrevista pasada han dicho que yo soy activista, pero no, yo realmente soy escritora y quien es activista es el personaje de mi historia. Claro. Y ponerme a entrar a la mente de una mujer que vive para proteger el medio ambiente, que cuenta estas historias, que pone su vida en riesgo, me permitió tocar una serie de temas a partir de su voz. Es una llamada de atención también un poquito, como para la gente que vive en otro lado decir,
hagamos algo, ¿no? ¿Sientes un poco con eso o tal vez era parte de poder Era parte de la escribir? historia que necesitaba contar. De alguna manera, ella como activista tiene una llamada de atención y al estar el libro contado en primera persona, sin duda hay esa voz. Pero también creo que es un libro muy íntimo, que habla mucho sobre el duelo, sobre la situación interior de una mujer que además hace un viaje. Y quisiera pensar que el libro no es solamente activista, sino que tiene, pues, digamos, un recorrido. Un corazón. El libro tiene un corazón, que es el de Marcela, ¿no? Y lo sientes conforme lo vas leyendo, ¿no? Conforme vas entendiendo las situaciones, como dices tú, del duelo, del miedo de qué va a pasar, del decir cómo sigo adelante después de lo que pasó. O sea, y eso es bonito porque llegas a conseguir eso, ese corazón de no solamente decir, oye, eso está pasando, hay minería ilegal, no, es como que el corazón de hay gente involucrada, hay gente que tal vez la está pasando mal, porque le mataron al esposo, como Marcela, pero sigamos apoyando, una cosa así, ¿no? Es lo que yo me quedé, por lo menos. Lo que a mí me gustó mucho el corazón del libro. Creo que es también un libro sobre la fe entendida de una manera más amplia, sobre lo que significa verdaderamente querer seguir algo significativo en tu vida y atreverte a eso. Sí, claro, sí, hay un capítulo muy, muy bacán que habla justo de Dios, ¿no? Estando en Madre de Dios. Era importante, imagino, ¿verdad? Es más, esta parte, al final tú le dedicas esta parte de la fe a alguien. ¿Hablaste con alguien que te dijo como que de alguna manera te abrió un poco el espectro para involucrarlo también, involucrar la fe, involucrar a Dios en ese tema? No, fue absolutamente natural que hablar sobre Madre de Dios y que hubiese también cierta reflexión teológica ahí de lo que significa la maternidad de Dios y cómo se ha ido construyendo la imagen de Dios de una forma que en mi opinión nos desvincula de la naturaleza y que, bueno, sí es un tema que está en el libro y que seguramente está basado en mi relación con Dios personal. Cuando yo era niña, ¿no? Yo hoy en día soy agnóstica, pero tenía una relación muy profunda con mi fe religiosa cuando era niña y también la deconstrucción de esa fe o ponerme yo en otro lugar fue algo que me hizo seguir la pista de quienes dejan la fe y de quienes mantienen la fe religiosa, porque yo creo que la fe no solamente es religiosa, ¿no? Sí. Listo, muchísimas gracias, Andrea, de verdad ha sido un libro que yo disfruté mucho, como te decía y como le comento, lo devoré en un fin de semana, me gustó mucho y espero que ustedes también puedan tenerlo y puedan estar dentro de la cabeza y del corazón de Andrea y de Marcela. Gracias. Gracias, Romina. Gracias Muchas a todos. gracias.